días para todos. Me da mucha alegría poder estar nuevamente con ustedes acá, tenerlos a todos, Pastor Oscar, un visitante que siempre nos es placentero, con su esposa, la señora Liliana, y a todos los que nos están acompañando hoy en esta ceremonia tan preciosa que tuvimos con Héctor, Lorena, Diana y Andrés, de la dedicación de los niños para Dios. Y con los niños quiero arrancar, porque Amar hablaba hoy justamente sobre el personaje del cual fue la lectura bíblica. La lectura bíblica estaba en Job 23. Tú nos contabas sobre Job, ¿cierto? Que él te parecía una persona inspiradora, que te había dado muchas lecciones. Y creo que todos podemos sentirnos inspirados y aprender muchas lecciones de este gran hombre. Antes de arrancar, quiero que inclinemos el rostro y vamos a orar nuevamente. Poderoso Padre, vamos a empezar un culto más, Señor. Vamos a abrir tu palabra y pido, Señor, que seas tú hablando aquí en esta mañana. Tú tienes un mensaje de vida para todos los que estamos acá. Ayúdame a darlo de la mejor manera para que puedan acercarse y acercar a todos quienes nos rodean cada día más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Con la lectura bíblica creo que nos dimos cuenta que vamos a hablar hoy acerca de las pruebas. Pruebas que hay en la vida, pruebas que siempre llegan. Últimamente en la familia hemos tenido muchas pruebas y seguirán llegando más. Y la idea es poder hablar cuál es el propósito de las pruebas, a veces por qué fallamos en las pruebas y cómo podemos hacer para que estas pruebas que siguen llegando y seguirán llegando cada día más a nuestra vida, las sepamos reconocer y las sepamos afrontar de la mejor forma posible. Lo primero es estudiar el propósito de las pruebas. Quiero saber qué concepción tenemos acá de cuál es el propósito de esas pruebas. ¿Por qué llegan las pruebas a nuestra vida? ¿Nos las trae Dios? ¿Las trae Dios a nuestra vida para que seamos probados? Dios permite que lleguen pruebas para purificarnos, para enseñarnos algo, para fortalecernos, me gusta esa palabra. Pero a veces no nos damos cuenta de las pruebas cuando llegan y perdemos la oportunidad de fortalecernos en estas pruebas. Vamos a ver un ejemplo bíblico de alguien que sí supo aprovechar estas pruebas. Tuvo muchas más y también falló, pero supo aprovechar unas pruebas y lo prepararon para algo en especial. Porque las pruebas no vienen sin propósito. Las pruebas siempre tienen una intención y es preparar al cristiano, al creyente y al hijo de Dios para superar los retos del mañana. Para eso son las pruebas. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel 17, 34 al 37. Entonces, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37. Y vamos a hablar sobre el rey David. Creo que todos conocemos la historia en general del rey David. Tuvo aciertos, tuvo desaciertos, pero en esta ocasión vamos a hablar de uno de los aciertos que él tuvo. En esta escena es cuando el ejército de Israel está totalmente como en un impasse, no pueden avanzar, los filisteos están rodeándolos y han decidido hacer algo que al parecer era muy clásico en aquella época, que era una batalla de campeones. Estaba Goliat por parte de los filisteos y se estaba buscando un campeón por parte de Israel que ganara esta pelea, y el que ganara, el pueblo que ganara, pasaba a recibir como esclavo al pueblo que sería derrotado. Goliat era un gigante, quién sabe cuántos metros medía, muchos, de pronto 3 metros, un gran hombre de guerra, muy pesado, muy fuerte, tenía muchos talentos y llevaba mucho tiempo ahí. Y no se había encontrado uno solo de Israel que estuviera dispuesto a enfrentarse a él. Hasta que un día llegó David. David era un pastor de ovejas, no era un guerrero. Él tenía hermanos que sí eran guerreros y estaban allí con las tropas y nadie había decidido enfrentar a este gigante, ni siquiera el mismo rey, que también era un guerrero. Entonces David llega y ve esta escena y la ve como una oportunidad, que es la primera lección que debemos obtener para nuestras vidas, todos hoy. Las pruebas hay que verlas como una oportunidad. En psicología y en psiquiatría hay algo que denominan la terapia cognitivo-conductual y la terapia de reacondicionamiento mental, y es precisamente eso. Yo tengo un problema, tengo un estímulo que me genera aversión, que me asusta, que me molesta, lo cambio la forma de verlo y empiezo a verlo como algo que me llama la atención, algo que puedo enfrentar, algo que no me es molesto. Y eso podemos hacer a partir de la prueba del ejemplo de David hoy en nuestras vidas, ver las pruebas como algo que es una oportunidad. Entonces vamos a leer
el versículo 34. Dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y David añadió: el Eterno, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. ¡Qué confianza! ¿Cierto? Confiaba David en Dios. ¿Y cómo desarrolló la confianza David en Dios? Luchando junto a él, pasando pruebas con él. Animales más pequeños, que pues yo creo que a todos de pronto nos asustaría enfrentarnos a un león o un oso. Él lo enfrentó valientemente y seguramente también con su onda. Lo supo enfrentar, pero lo enfrentó pegado de la mano de Dios, como él lo dice en ese versículo. Él lo decía: el Eterno que me ha librado de las garras de todos estos animales. El primer paso es entender el objetivo de las pruebas. Las pruebas quieren fortalecernos. Ahora, todos tenemos diferentes problemas y diferentes razones por las cuales de pronto no superamos las pruebas que vienen a nuestras vidas. Y la idea hoy es que hagamos un diagnóstico de por qué. ¿Por qué será que fallamos? ¿Por qué será que no pasamos las pruebas que Dios nos trae? ¿Por qué no aprovechamos oportunidades de crecimiento, sino que nos seguimos tropezando a veces con la misma piedra una y otra vez? Hay varias respuestas. Hay múltiples respuestas en la Biblia que se traen dos perspectivas. La primera está en Juan, capítulo 15 y versículo 5. Esa es la primera respuesta y engloba todo. Es una respuesta corta, sencilla y clara. Juan 15, 5. Es un texto también muy bien conocido. Y dice así: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Si no estamos triunfando en medio de las pruebas, es una señal clara de que estamos peleando solos. Las peleas que arrancamos de pie, las vamos a terminar lastimosamente tendidos, y no de una buena manera. Pero las pruebas que arrancamos de rodillas, las vamos a terminar de pie, victoriosos. Porque no es nuestro poder el que vence en las pruebas, es el poder de Dios. Esa es la invitación que Él nos hace. Separados de Él, nada podemos hacer. Y por eso estamos aquí hoy, ¿cierto? Para acercarnos a Él, tener una reconexión con Dios, un nuevo encuentro con ese Dios que todo lo puede. Vamos a ver una respuesta un poco más larga, porque a veces, de pronto separados de Dios no podemos hacer mucho, pero ¿por qué estamos separados de Dios? Proféticamente, nosotros sabemos que pertenecemos a una iglesia, de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿cierto? ¿A qué iglesia pertenecemos? La respuesta es que es a todas, ¿cierto? Porque en todos los periodos de la iglesia hay de todas las iglesias. Pero el que más se aplica a este periodo de la iglesia es la iglesia de la Odisea. Vamos a ver qué le dice Jesús a la iglesia de la Odisea. Eso está en Apocalipsis 3 y el versículo 17. Vamos a leer Apocalipsis 3:17, que dice lo siguiente: tú dices, yo soy rico, hablando aquí la iglesia de la Odisea, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. No conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este es el diagnóstico que le hace Jesús a la iglesia de la Odisea. ¿Cuántos nos aplican a nosotros hoy? ¿Todas? ¿Algunas? No sabemos, de pronto ninguna si estamos muy bien y pertenecemos a la iglesia de Éfeso. Pero de pronto todas nos aplican a nosotros en este momento de la vida en la que estamos. Entonces tenemos que empezar a ver que si Dios nos da este diagnóstico y estamos ciegos, es un punto muy importante de esta iglesia que es ciega. En la Biblia los ojos representan la sabiduría, representan la capacidad de entender, de identificar. De hecho, los ojos es uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano, porque permite ver las amenazas desde lejos. No hay que esperar a poderlas oler o escuchar, permite verlas desde lejos. Entonces deberíamos aprender a abrir nuestros ojos y poder identificar las pruebas que vienen a nuestras vidas, y también dejar esa concepción de que somos ricos y que no necesitamos nada, porque esa concepción es: soy autosuficiente, yo puedo solo, haciendo las cosas bien, yo puedo solo. Pero eso no es cierto, porque Juan 15:5 dice que separados de Dios, nada podemos hacer.
Y es el primer paso que debemos interiorizar en nuestras vidas hoy. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces no debemos decir que estamos ricos y que no necesitamos nada, sino reconocer que no podemos hacer nada, realmente nada sin Dios. Al menos nada que valga la pena. Se podrán lograr muchas cosas, pero ¿cuál de esas cosas que podamos hacer lejos de Dios durará para la eternidad? Ninguna. Ahora, sabiendo por qué fallamos en las pruebas, una de las muchas causas, es importante que aprendamos a reconocer las pruebas cuando lleguen a nuestra vida. Esta semana hablaba con mi mamá y a veces llegan pruebas a la vida que no identificamos como pruebas. Parecen pequeñeces, parecen bobadas y no las enfrentamos con la seriedad que deberíamos enfrentarlas y las dejamos pasar por alto y caemos en eso 15 o 20 veces al día sin darnos cuenta que eso es el impedimento para nuestro progreso espiritual, que estamos dejando pasar esa pequeñez simplemente por considerarlo algo muy pequeño. Es un Dios muy grande, es un universo muy grande, vendrán pruebas difíciles, las cosas pequeñas no importan, ¿cierto? Podría ser nuestra lógica, pero ahora tenemos que empezar a razonar no como razona el ser humano, sino como razona Dios. Y vamos a ver de una serie, he traído un resumen de una serie que es dada por el pastor Esteban Gor, en el que él explica muy detalladamente 5 puntos que nos permiten a nosotros identificar los engaños que tiene el enemigo, que los ha tenido desde el principio del tiempo, los seguirá teniendo, y en los que caemos todos los días. Vamos a ver esos engaños, y para poderlo ver, como les venía diciendo, desde el principio trabaja igual. Entonces vamos a arrancar en el principio, vamos a Génesis. Génesis capítulo 3 y los versículos del 1 al 6. Aquí en esta historia nos están hablando de la tentación de Adán y Eva. Y se tocaba un punto importante en esta serie, en este seminario. Y es que la prueba de Adán y Eva no fue una prueba difícil. Se podían poner pruebas muy difíciles, pero no fue en su particularidad una prueba que fuera difícil. Es lo que elaboraba el pastor en su serie. Él decía que tenían una infinidad de árboles deliciosos, tenían alimento, tenían comida, tenían techo, estaban tranquilos, tenían salud. Se les dijo, no coman de un árbol. No se les dio una razón, simplemente les digo, no coman de un árbol, coman de los otros millones que hay, pero de ese no coman. Y sobre esa fue la prueba que, digamos, que Adán y Eva no lograron llevar a cabo de la mejor manera. Vamos a leer Génesis 3, los versículos del 1 al 6. Y la Biblia dice lo siguiente: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que el Dios eterno había hecho, dijo a la mujer: así que os dijo Dios que no comáis de ningún árbol del huerto. Ahí hay 2 engaños que el pastor menciona. El primer engaño, ¿cuál fue? Ninguno. ¿Cuál fue? Que no comáis de ninguno. No comer del fruto, digamos que tergiversó algo. Pero el primer engaño está en la serpiente. Dijo a la mujer. Se realizó un milagro, porque la única especie que podía hablar en ese momento era el ser humano. Entonces se realizó un milagro. ¿Y será que de pronto esos engaños se siguen realizando hoy en día? ¿Habrá personas que siguen hoy los milagros? Y donde no hay milagros, como que no, de pronto. A veces vemos los milagros como algo sobrenatural, una manifestación directa de Dios. Eso tiene que venir de Dios. Pero la Biblia nos dice en Génesis 3, del primer libro de la Biblia, que no todos los milagros que se realizan vienen de Dios. Y el pastor nos apercibe de esto. Cuidado, hay milagros engañosos, milagros que pueden venir de un origen que no es divino. Ese fue el primer engaño. Ahora el segundo engaño, y lo veíamos ejemplificado en la lección de escuela sabática, que tuvimos que utilizar 5 o 6 versiones para poder encontrar una que se ajustara muy bien al sentido original del texto. Ese segundo engaño, ¿cuál es? Él dijo: así que Dios os dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No. Dios prohibió un árbol. Todos los demás estaban bien para comer. Arrancó tergiversando la palabra de Dios. ¿Será que hoy en día el diablo tergiversa la palabra de Dios? Nos hace de pronto entender cosas fuera de su contexto, o cosas que de pronto la Biblia no dice, para llevarnos al error y a cometer algún error, algún pecado y alejarnos de la verdad. Sigue pasando hoy. Sigamos leyendo la historia. Dice el versículo 2: la mujer respondió a la serpiente. Eso no es una artimaña, pero es un tercer error.
que es discutir con la tentación. Dice el Espíritu de Profecía que el éxito que tuvo Jesús en su ministerio en esta tierra es que Él no negociaba con la tentación. Apenas llegaba la tentación, la eliminaba de su mente. No la dudaba, no la pensaba, no la albergaba en su corazón, nada. Llegó, se fue. Así de rápido era. Y fue exitoso, fue victorioso y con pruebas infinitamente más difíciles que las que nos enfrentamos nosotros todos los días. Pero Él fue victorioso. Entonces Eva no se fue, se quedó vacilando con el pecado. Vamos ahora a seguir leyendo. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios dice: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. ¿Fue eso lo que dijo Dios? Tampoco. Entonces vemos que no solamente nos presentan una verdad engañosa, también nosotros malinterpretamos a veces las escrituras. Y eso sigue pasando hoy. Podemos leer en una lectura sencilla, de pronto una lectura superficial, pero no nos damos cuenta que nos estamos engañando al leer. No en vano dice Dios: escudriñad las escrituras, estudiadlas a fondo, profundizando, como hacemos en la escuela sabática, ¿cierto? Segundo, tercer engaño de Satanás es llevarnos a nosotros mismos, que es parte del segundo, a tergiversar la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es el tercer engaño del enemigo. El tercer engaño, vamos a seguir leyendo, estamos en el versículo 3. Terminamos, el versículo 3: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Versículo 4: entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis. Mentira, pero la mentira es, digamos que es una artimaña que siempre se ha utilizado desde el principio. Ahora, ¿qué mentiras son las mentiras que engañan? Las mentiras que se parecen a la verdad. Si una mentira es muy diferente de la verdad, la vamos a ver con facilidad. Y no necesitamos de pronto los mejores ojos para detectarla desde lejos. Pero si es igualita a la verdad, es difícil de distinguir. Si es casi una falsificación como una copia, es difícil de distinguir. Y ahí es que el enemigo emplea su tercera estrategia, que es llevarnos a racionalizar las decisiones, llevarnos a justificar el pecado, llevarnos a justificar nuestras decisiones. A veces pensamos: pero ¿será que eso realmente a Dios le importará? ¿Se preocupa Dios por las cosas pequeñas que yo hago? ¿Qué relevancia tiene un día? Como veíamos en la escuela sabática de la mañana. ¿Qué relevancia tiene en qué día yo repose mientras dedique ese día a Dios? Todos los días son de Dios. ¿Eso no es el gran extracto que tenemos que sacar de pronto de la Biblia? ¿O debemos preocuparnos también por los detalles, las cosas pequeñas? Hay 7 días, pero no todos son iguales. Hay 10 mandamientos y son 10, no son 9. La Biblia es completa. Y cuando llevamos a razonar y a apelar a nuestra lógica y decir: pero es que de pronto no es por ese camino, de pronto es por otro, yo creo que está mejor así, ese yo creo es adecuado. ¿Qué vimos en el ejemplo de Abraham? Abraham razonó con Dios. Abraham dijo: él me va a dar una gran descendencia, como la arena del mar, pero mi esposa es estéril. ¿Qué es lo lógico? Lo veíamos en el grupo de jóvenes el miércoles hace 15 días. Lo más lógico es: pues si tengo una mujer que es fértil en mi casa, con ella seguramente Dios me va a dar mi descendencia. ¿Fue así? No. ¿Pagó un precio Abraham? Claro que sí. ¿Pagó un precio Adán y Eva? También. No debemos razonar con el pecado, no debemos intentar justificarnos, no debemos intentar decir: lo que yo creo es como es, porque no es como yo creo, es como Dios dice. Vamos a ver el cuarto engaño. El cuarto método es apelar a nuestros sentidos, y ese sí que se aplica hoy en día. Hay un corito que dice que hay tantas distracciones que llaman la tanta atención. Fue escrito para un campamento, lo escribió el gran músico César. Y ese corito es muy importante, nos habla de con quién nos vamos a identificar. Pero en el proceso de identificarnos, nos dice que los sentidos son importantes. Lo que comemos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, porque eso nos puede estimular. Los aromas, las esencias, los recuerdos, todo eso va muy ligado a nuestros sentidos. Y si bombardeamos continuamente nuestros sentidos con cosas que de pronto nos ponen en riesgo o no van de acuerdo a lo que Dios recomienda, a lo que Dios indica, estamos poniéndonos a nosotros mismos en peligro, al alcance del enemigo, al alcance de caer. Es el cuarto método de engaño. Vamos a ver el quinto. El quinto método es usarnos a nosotros para llegar a los demás. Vamos a terminar el relato de Génesis. Vamos al versículo 5. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí apelando a la lógica, para que Eva pensara, de pronto Dios no quiere que comamos, no porque sería malo para mí, sino que sería malo para él. ¿Será? De pronto, o sea que Eva pensó así, fue engañada a pensar así. ¿Era un argumento coherente? Puede ser un argumento coherente, pero no era lo que Dios había dicho. A veces hay camino que al hombre parece derecho, pero su destino no es el apropiado. Y este último es importante. ¿Quién llevó a Adán a caer? Eva. ¿Podemos nosotros hoy en día ser objeto o podemos nosotros ser piedra de tropiezo para los demás hoy? Sí. Entonces ese es el último método que utiliza y yo creo que es el más efectivo. Cuando nosotros hacemos caer a alguien más. Y más aún, si somos miembros firmes de la iglesia y de pronto hacemos algo que no está bien, eso puede llevar a alguien más a caer, a alguien más a decir de pronto eso está bien. Ese es el peligro de la tibieza, que es otro de los problemas diagnósticos de la Odisea. Ya ahorita estamos viendo, el primer paso fue entender el objetivo de las pruebas. El segundo es entender por qué fracasamos, y uno de esos es porque no identificamos las pruebas. Para identificar las pruebas, el tercer paso es conocer cómo nos engañan. ¿Y cómo nos engañan? Con los sentidos, con nuestra lógica, tergiversando la Biblia, apelando entre unos y otros para que en consenso de inexpertos hagamos, digamos que lo peor posible. Son muchas estrategias las que el diablo emplea diariamente para engañarnos a nosotros, para alejarnos de Dios. Ahora vamos a ver cómo es que podemos reconocer, y una vez reconocidas las pruebas, cómo podemos enfrentarlas de la mejor forma posible. Lo primero, y este punto tiene dos elementos muy importantes, es que no debemos minimizar las pruebas. Tengo dos citas del Espíritu de Profecía muy interesantes, en las que hablan sobre esas pruebas pequeñas, las pruebas que a veces no miramos, las situaciones en las que nos vemos rodeados que no identificamos como una prueba. ¿Será que esa pelea con mi mamá fue una prueba? ¿Será que esa pelea en el trabajo fue una prueba? ¿Será que se me quedó la llave dentro de la casa? ¿Será que eso es una prueba? ¿Será que iba saliendo para la iglesia y me pinchó el carro? Y me exasperé y no quise cambiar la llanta y ya no quise ir a la iglesia. ¿Será que eso era una prueba de mí? A veces estamos rodeados de pruebas y no las vemos, no las identificamos. Vamos a escuchar estas dos citas. La primera está en Los Lugares Celestiales, página 283. Y dice lo siguiente: las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas, las insignificantes negligencias, las pequeñas deficiencias, las ínfimas faltas de honradez, las pequeñas desviaciones de los principios son las que enceguecen el alma y la separan de Dios. Son las pequeñas cosas, son los detalles. Dios es un Dios de detalles, de pequeñas cosas, todo cuenta. Desde lo más chiquito hasta lo más grande, la intención, todo cuenta. Vamos a ver otra cita. Está en The Review and Herald del 29 de diciembre de 1910 y dice: las pequeñas cosas de la vida son las que desarrollan el espíritu y determinan el carácter. Aquellos que descuidan las cosas pequeñas no están preparados para sobrellevar duras pruebas cuando éstas les sobrevengan. Recordad que la edificación del carácter no finaliza mientras no termina la vida. Cada día es puesto en su estructura en un buen o mal ladrillo. Lo mismo podéis edificar en mala forma o con exactitud y levantar un hermoso templo para Dios. Y esta parte es muy importante. La vida no está hecha de grandes sacrificios o maravillosas proezas, sino de cosas pequeñas. Hay cosas pequeñas en nuestras vidas que nos rodean diariamente y que nos dan la oportunidad de, igual como pudo David vencer a los osos y a los leones y después vencer a Goliat, nosotros también vencer y prepararnos para pruebas más grandes, para las pruebas que se vienen, prepararnos para enfrentar el tiempo del fin como el verdadero pueblo de Dios, como el pueblo que está listo para recibir a su Dios. La pregunta ahora es: ¿tenemos un Dios grande? Sí. ¿Tenemos un Dios que libró a Daniel del foso de los leones? Sí. ¿Fue una prueba difícil? Claro que sí. Pero de pronto podríamos pensar que es un Dios reservado para esos momentos grandes, lejano, distante. 3 capítulos antes hay otro ejemplo, y es los amigos de Daniel en el horno de fuego. ¿Dónde estaba ese hijo como de los dioses en medio de esa prueba? Estaba en medio de ellos. Dios está en medio de nosotros en este momento. Él está aquí y quiere estar en medio nuestro mientras enfrentamos las pruebas
y las dificultades, porque pruebas tendremos todos, en la familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Tenemos presión social, tenemos dificultades financieras, dificultades personales, dificultades de familia, que a veces no identificamos como pruebas y las dejamos pasar y no nos edifica nuestro carácter porque decimos, esta no, la que sigue sí, la que sigue, esta no, esta la resuelvo yo a mi modo y me suelto de la mano de Dios, me voy, deambulo, me pierdo y Dios me vuelve y me busca y me dice, por aquí, es por este camino, no es por allá, es por aquí. Eso es lo que Dios nos está llamando hoy, a entender que hay pruebas grandes en nuestra vida y hay pruebas pequeñas en nuestra vida, pero Dios es un Dios de pruebas grandes y de pruebas pequeñas. Es un Dios de grandes retos. Es un Dios que nos invita hoy a pegarnos de su mano, a entender que no hay nada imposible para Dios. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es algunas cosas, es todo. Porque tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible. Vamos a escuchar un himno especial. Y mientras tanto quiero que meditemos que realmente tenemos un Dios que dio hasta lo imposible por salvarnos. Y ese mismo imposible está disponible para nosotros hoy. El poder con que Jesús venció es el poder con el que podemos vencer nosotros hoy.
Tenemos un Dios que hace cosas imposibles. Un Dios lleno de poder. Un Dios que es grande, que nos ama, que nos invita hoy a superar esas pruebas pequeñas, esas pruebas grandes, a enfrentarlas todas de la mano de Dios. A decirle, como le dijo Job, me probarás y saldré como oro. Saldré purificado, porque saldré puro y listo para recibir lo que tienes para mí. Lo que tienes para mí hoy es salvación. Dios quiere entrar hoy a tu corazón. No lo dejes con la mano estirada. No lo dejes tocando la puerta. Abre la puerta y déjame entrar. Porque una vez que entre a tu corazón, va a cambiar tu vida. En este momento vamos a empezar 40 días de oración. A partir de esta semana los iniciamos. Vamos a repartir un material. Queremos que todas las familias tengan ese material de los 40 días de oración. Porque como dijimos, las pruebas que arrancamos de rodillas, las terminamos victoriosos. Tenemos un Dios poderoso. Y la misma oración que ayudó a Daniel, que ayudó a sus amigos, que ayudó a José, que ayudó a David y que ayudó a Cristo, está a nuestro alcance para vencer el día de hoy. No desperdiciemos esa oportunidad. Vamos a empezar a repartir este material. Un material por familia, por favor. Levantamos la mano para recibir cada uno de esos materiales. Eso, muy bien. Nos van a ayudar en la repartición. Y vamos a unirnos como iglesia, como pueblo adventista que esperamos la venida de nuestro Dios, que queremos encontrarnos con Él. Vamos a recibirlo todos los días en oración, inclinados, pegados de su brazo, porque esta es la clave del éxito. Esta es la única forma de que seamos probados y salgamos como oro. Que Dios les bendiga.